Estamos de vuelta para conversar nuevamente sobre la recesión, pero esta vez desde otra mirada, desde una mirada de las recomendaciones para cuidarnos ante este escenario más adverso. Para eso vamos a tomar contacto con Arturo Frey, él es gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, Belén, por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, partamos entonces con recomendaciones generales, primero con las inversiones. ¿Qué hay que hacer en este escenario recesivo con las inversiones? Bueno, estamos en un escenario recesivo que no necesariamente va a tener un efecto directamente en las inversiones. Por eso que hay que saber distinguir muy bien los efectos que se van produciendo tanto en la economía real como los que se van produciendo en los mercados. En este caso, por ejemplo, vimos un año 2022 muy malo en los mercados. Vemos como el fondo A, por ejemplo, tuvo caída cerca del 20%, pero eso tiene que ver también con que los agentes del mercado estaban descontando las noticias que iban a venir este año 2023, es decir, un escenario de una recesión generalizada a nivel global, y es por eso que los precios han ido bajando. Ahora, no podemos decir que el año 2023 va a ser igual porque las expectativas también se van a ir internalizando 2024, 2025. En ese sentido, las noticias que se vayan desarrollando van a ser fundamentales para definir si es que este año va a ser bueno o malo desde el punto de vista de las inversiones. Arturo, ¿y qué ocurre ahora? Vámonos a las situaciones de las familias, el presupuesto familiar. Ahí, por supuesto, que hay una serie de cosas que se recomiendan, pero de repente es un tanto difícil lograrlas. Fomentar el ahorro en estos escenarios sigue siendo complejo. ¿Cuáles son ahí entonces las recomendaciones para que las familias, cierto, no se vean tan afectadas y a la vez puedan seguir teniendo este colchoncito extra? Bueno, sabemos primero que nada que el contexto ha cambiado mucho respecto de los últimos 2 años. Vimos en Chile apoyos masivos, tanto con el IFE, con gasto, con retiros de la AFP, o sea, un contexto en general de bastante liquidez. Ahora este contexto ha cambiado y se nota en las tasas de interés, tanto en Chile como afuera, donde la gente que ha tenido cierto ahorro en este momento ve cómo productos de bajo riesgo le están dando una rentabilidad algo atractiva, aunque no sea ajustada por inflación. En estos momentos, las principales alternativas que nosotros estamos viendo de inflación siguen estando ligadas a la UEF. Nosotros en este momento pensamos que los fondos de depósito a plazo, por ejemplo, o bonos relacionados a UEF, siguen siendo la mejor alternativa. Es cierto que poco a poco varios están recomendando ir un poco más a peso y menos a UEF ante las expectativas de baja de las tasas de interés desde el primer o segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, lo que consideramos fundamental en estos tiempos de tasas de interés altas es subconsumir, porque son momentos muy complejos en la economía, donde si es que hay un poco de ahorro, ese ahorro va a rentar, a diferencia como estábamos acostumbrados los últimos 5 o 10 años, que con tasas muy bajas prácticamente el retorno sin riesgo era cero. Arturo, y hace algunos días el ministro Marcel reiteraba esta idea de que aquellas proyecciones un tanto catastróficas, ¿cierto?, no se han cumplido y que en realidad la recesión y la desaceleración se ha dado a un ritmo mucho más calmo de lo que se tenía proyectado. En ese sentido, ¿se le puede transmitir también a las familias este mensaje de estamos en un año recesivo, pero no ha sido tan terrible como se proyectaba? Ahí yo creo que tendríamos que disentir en parte, porque no olvidemos que primero el problema económico empezó con la inflación. Tanto en Chile como en el mundo, los banqueros centrales dijeron que la inflación iba a ser transitoria, que no se iba a escapar mucho de los rangos meta. Sin embargo, hemos visto cómo la inflación ha estado desatada, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, en 2 dígitos. No vale la pena profundizar sobre eso. Y una vez que la inflación estaba alta y que el crecimiento también estaba alto, se decía, bueno, ¿cuál va a ceder? El crecimiento. Bien, estamos teniendo una dificultad técnica con Arturo Frey. Ahí 2021. Conversábamos efectivamente, retomamos el contacto, no sé si me confirman o avanzamos en las siguientes informaciones. Arturo, retomemos la idea entonces, estábamos hablando de, tú me decías, disienten de esta idea que manifiesta el ministro Marcel de que no ha sido tan terrible como se proyectaba. Sí, porque no olvidemos que la inflación fue la primera señal que veíamos en la economía sobre problemas. Ahora estamos viendo el crecimiento, pero no olvidemos qué pasó con la inflación. Los banqueros centrales habían dicho que era transitoria, que no se iba a escapar mucho de los rangos meta, no solo en Chile, sino que también afuera. Y hemos visto inflaciones de 2 dígitos y que han estado más tiempo del esperado.
cuando esto se descontroló, la inflación estaba alta y el crecimiento también estaba alto, se decía, bueno, ¿cuál va a ceder primero? Nosotros pensamos que el crecimiento iba a ceder y así fue, y ahora tenemos la inflación alta y el crecimiento bajo. Y ahora se dice, bueno, el crecimiento va a estar bajo, pero solo por un tiempo. La verdad que a nosotros nos cuesta ser tan optimistas porque en general el mercado ha sido muy positivo y las noticias han sido peores de lo esperado. Y el contexto en general, con las cadenas de suministro fuera de Chile tan complicadas, con un entorno de los precios de los commodities alto y todas las fuerzas deflacionarias que habían nacido de la paz mundial también han ido cayendo. Eso es un entorno complejo para Chile y para el mundo. Por ende, a nosotros nos cuesta pensar que la inflación vaya a bajar muy rápido como el mercado lo está descontando, y también pensamos que que este año en Chile va a haber una recesión por lo menos del 1% o el 1,5%, que va a estar en línea también con lo que pasa afuera. No estamos diciendo que Chile sea un caso excepcional o que estemos más mal que el resto del mundo. Sin embargo, que tenemos que hacer cosas distintas para destacarnos en un escenario tan complejo. Bien, ahí entonces algunas recomendaciones que conversábamos con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, Belén, encantado.